nuestro último tema acerca de la serie sobre qué es una iglesia bíblica. Y no podríamos terminar sin hablar sobre quién hace posible la obra en la iglesia, y es el Espíritu Santo. Este es uno de los temas más recurrentes y al mismo tiempo una de las doctrinas más abusadas en el día de hoy. Hay cientos de libros con una concepción errada acerca del Espíritu Santo y cientos de personas y de pastores hablando acerca de quién es el Espíritu Santo sin una perspectiva bíblica. Muchos de estos libros o mensajes son hechos por hombres que afirman tener una relación íntima con el Espíritu y que éste les ha dado nuevas revelaciones. Uno de estos hombres escribió un libro llamado En honor al Espíritu Santo. Le digo el título del libro, pero no le digo la persona para que usted lo averigüe. Y este autor narra ciertos mensajes que el Espíritu Santo aparentemente le ha dicho, como por ejemplo, y cito, abro comillas, donde quiera que vaya, dile a mi gente, supuestamente eso le está diciendo el Espíritu Santo a él, ¿no? Donde quiera que vaya, dile a mi gente que los amo como son, con sus virtudes, fortalezas, defectos y debilidades. Página 37. También en este libro, este señor describe aparentes encuentros en sueños en donde supuestamente el Espíritu le prometió una nueva casa, un nuevo auditorio y un sueño en donde le da una nueva unción cuando se encuentra con la gurú del positivismo llamada Catherine Kuhlman, páginas 169 y 170, para que, espero que usted no tenga ese libro, pero si acaso usted quiere corroborar lo que yo estoy diciendo, vaya allá. Y cuando yo leía esto, pues yo me he dado cuenta que este señor no está honrando al verdadero Espíritu Santo. Porque ya hago una pregunta, ¿será que el Espíritu Santo está para prometernos casas o auditorios? ¿Será que el Espíritu Santo transmite un mensaje de aceptación sin arrepentimiento? ¿Será que alguien puede declarar que tiene una nueva unción o nuevas revelaciones acerca de quién es y qué hace el Espíritu Santo? Definitivamente no. Y este señor es un mentiroso. Y la pregunta es, ¿qué dice la Escritura acerca de la verdadera obra del Espíritu Santo? Y hoy estudiaremos una sección de la palabra de Dios que nos enseñará cuál es la verdadera obra del Espíritu de Dios. Así que por favor, vayamos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 4 hasta el versículo 15. Juan capítulo 4, capítulo 16, versículo 4 hasta el 15. Y vamos a leer desde la segunda parte del versículo 4. Mire ahí en su Biblia, Juan 16, versículo 4b, la segunda parte. Dice así: esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En estos versículos se describe la verdadera obra del Espíritu Santo y cuál es la razón de su presencia en el mundo. Los versículos que vamos a estudiar están en medio de la instrucción privada de Cristo a sus discípulos en el Evangelio de Juan. Esta sección va del capítulo 13 al capítulo 17. Los primeros 12 capítulos del libro de Juan es el Señor, se ha denominado el libro de las señales.
y son para demostrar que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero ahora, cuando entra el capítulo 13 hasta el capítulo 17, es una sección muy personal de nuestro Señor Jesús solamente con sus discípulos. Cuando comienza esta sección, Jesús reconoce que la hora de partir ha llegado y centra su atención en los discípulos. Mire ahí, por favor, Juan capítulo 13, versículo 1. Ahí empieza esta sección hasta el capítulo 17. Y dice Juan 13, 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora, Jesús tiene que despedirse de sus seguidores, de sus discípulos, de su grupo íntimo, e inicia el regreso al Padre, y eso incluía su muerte. En el capítulo 16, el Señor promete que el Consolador iba a venir a los discípulos luego que Él ascendiera a los cielos. El Señor les hace esa promesa en medio de la tristeza que tenían ellos porque su maestro ya no iba a estar. Mire una vez más ahí en el capítulo 16, en el versículo 6, dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ellos estaban muy tristes. Y el versículo 4, la segunda parte, es curioso, pero gramaticalmente toda esta sección inicia no al principio del versículo 4, sino a la mitad. Y ahí en el versículo 4 dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Y aquí el Señor está haciendo referencia a algo que no les había dicho porque Él estaba con ellos. Y lo que no les había dicho era que ellos iban a tener que soportar persecución. Mire ahí al principio del capítulo 16, por favor. Capítulo 16, el versículo 1. Estamos colocando en contexto nuestro pasaje de estudio. Dice así, capítulo 16, 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Mientras que el Señor estuvo con ellos, los ataques se dirigían contra Él, contra nuestro Señor Jesús, no contra sus discípulos, pero de ahora en adelante se daría un cambio. Y esto también demuestra la soberanía de Dios, pues Cristo les está anunciando lo que iba a venir. Si el Señor no les hubiera predicho estas cosas, ellos se habrían sentido desalentados y desilusionados cuando llegara la persecución. Y en el versículo 5, Cristo dice que va a partir al Padre. Miren ahí el versículo 5, dice, pero ahora voy al que me envió. Él les dice que ninguno de ellos le ha preguntado, ¿a dónde vas? Ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? ¿Por qué está diciendo el Señor esto? El Señor dice esto porque unos versículos antes, unos capítulos antes, Él había anunciado también que no iba a estar con ellos. Y Pedro y Tomás le hicieron la misma pregunta pensando que Cristo iría a otro lugar de la tierra. Mire ahí capítulo 13, versículo 36. Capítulo 13, versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y mira ahí adelantico, capítulo 14, versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y en este momento, en el capítulo 16, al recordar la pregunta, el Señor la responde diciéndoles que aunque Él se iba, ellos no quedarían solos soportando la persecución. Y el versículo 6 muestra que ellos no preguntaron nada por qué, porque estaban profundamente preocupados pensando en la pérdida de Cristo y también en las persecuciones que tenían que enfrentar. Ahí el versículo dice que la tristeza ha llenado vuestro corazón. Literalmente la palabra llenado significa ha tomado posesión de sus corazones. Ellos estaban tan tristes que perdieron de vista lo importante del anuncio de Jesús, de que ahora Él iba a ir al Padre. Esto era supremamente importante, hermanos. ¿Saben por qué? Porque esto significaba la glorificación y el triunfo del Señor.
y por consiguiente la redención y la salvación de los creyentes. Eso era lo que significaba que el Señor Jesús ascendiera al Padre, pero, y así comienza el versículo 7, dice ahí, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aunque ellos estaban pensando en otra cosa, aunque ellos estaban muy tristes, el Señor no los critica, sino que los consuela por medio de decirles que es bueno que Él parta, porque solo así el Espíritu Santo podría venir. Y mire, preste atención a las palabras del versículo 7, podría venir a que no a estar con ellos, como lo estaba el Señor Jesús, sino a morar en ellos. Algo muy importante. Ya no iba a estar el Espíritu Santo solamente acompañándolos, sino iba a estar ¿dónde? En ellos. Y la razón de esta afirmación tiene que ver con que quien aplica los méritos salvadores de Cristo en el creyente es el Espíritu Santo. Y la obra de Cristo no estaba completa hasta que Él muriera, resucitara y fuera glorificado cuando ascendiera al Padre. El don del Espíritu Santo es una recompensa por las obras de Cristo. Pero claro, no se da la recompensa hasta que se ha cumplido la misión por la cual se otorga, ¿cierto? Por lo tanto, Cristo tenía que ser glorificado, tenía que ir con el Padre para que el Espíritu Santo viniera y así el nuevo nacimiento se pudiera dar en el creyente. Y la manera como él se describe y como nuestro Señor Jesús describe al Espíritu Santo en este versículo es como el consolador. El consolador. Un término que él ya también había usado ahí en Juan capítulo 14, versículo 16. Miren Juan 14, 16. Dice así, y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y en este versículo dice que el Espíritu Santo es otro consolador. Y esto indica alguien como la persona que está hablando, o sea, alguien como Cristo. Y quiere decir que el Espíritu Santo no solo es una persona, sino que es Dios como Cristo lo es. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad y es Dios como Cristo lo es y como el Padre lo es. Y este término consolador que utiliza la Biblia es muy importante. Tal vez algunos de ustedes sepan que este término viene del griego paracletos, que se traduce como ayudante, como socorrista o como asistente. Y significa literalmente alguien que se llama por ayuda, alguien a quien usted llama para que le ayude. Y la palabra aparece en la literatura secular griega para aludir a un abogado en un tribunal. Un abogado en un tribunal de justicia que se pone junto a una persona para aconsejarla y hablar en su defensa. Aunque el Espíritu Santo hace efectivo el consuelo de Dios en momentos difíciles, este término no significa consolar en el sentido de confortar a alguien que está triste. Se debe pensar más que todo en un consejero legal, en un abogado. Eso es lo que quería decir aquí nuestro Señor Jesús. La pregunta sería, ¿y a qué viene este abogado? Bueno, el rol del Espíritu Santo va a ser descrito en los siguientes versículos. La sección a continuación está dividida en dos partes que explican la obra del Espíritu Santo en el mundo y luego la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y por eso debemos prestar mucha atención a las mismas palabras de nuestro Señor Jesús al describir la labor fundamental y verdadera del Espíritu Santo en el mundo y en la iglesia. El objetivo es poder entender cuál es el rol del Espíritu Santo para reconocer cuándo Él obra y cuándo no. Bueno, y lo primero es la obra del Espíritu Santo en el mundo. Versículos del 8 al 11. La obra del Espíritu Santo en el mundo, dice así el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Este versículo introduce toda la sección, diciendo que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra convencer significa refutar, significa reprender o exponer. Y esta describe la acción de declarar culpable o convencer a alguien de su culpa o de su error. Miren ahí Juan capítulo 3, versículo 20, que nos da unos ejemplos de esta palabra. Juan capítulo 3, versículo 20. Dice ahí Juan 3, 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean, ¿qué? Reprendidas. Es exactamente la misma palabra. Es exactamente la misma palabra, reprendidas. Y mire más adelante, Juan capítulo 8, versículo 46. Juan capítulo 8, versículo 46, dice así: ¿quién de vosotros me redarguye? Ahí está esa. ¿Me convence de pecado? ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Está diciendo el Señor Jesús. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Entonces, esta palabra, cuando dice que me convence de pecado, de justicia y de juicio, significa refutar, reprender o exponer. Y está describiendo la acción de declarar culpable o convencer a alguien de su culpa o de su error. Y el concepto fundamental de este versículo, del versículo 8 y de su explicación en los versículos del 9 al 11, es el de un juicio del mundo delante de Dios. El mundo está en juicio delante de Dios. Y la idea es que el Espíritu Santo es un abogado acusador, no un abogado defensor. Un abogado acusador que expone a los hombres su error con respecto al pecado, la justicia y el juicio. El Espíritu Santo es un fiscal que denuncia el error en el que están los seres humanos. Y así lo debemos ver en este contexto. Ahora, ¿cuáles son los errores que el Espíritu Santo expone del mundo? Y cada uno de los 3 versículos siguientes ofrece una importante descripción de la labor del Espíritu Santo en el mundo. Y la primera está en el versículo 9. Versículo 9 dice así: convencerá de pecado por cuanto no cree en mí. La primera labor del Espíritu Santo en el mundo es que expone el pecado de incredulidad. Expone el pecado de incredulidad. El pecado que se habla en este versículo es el pecado de no creer en Cristo como Señor y Salvador. Pero el versículo no está diciendo que el Espíritu Santo convencería a las personas de creer en Cristo. Claro que eso es una obra del Espíritu Santo, pero no aquí. Recordemos una vez más que la palabra convencer significa exponer el error de alguien. Lo que está haciendo el Espíritu aquí, lo que dice Cristo va a hacer el Espíritu Santo, es declarar culpable al mundo de su pecado, de negarse a creer en Jesús como el Salvador. Eso es lo que está haciendo el Espíritu aquí, declarar culpable al mundo de su pecado en negarse a creer en Jesús como el Salvador. Y esta incredulidad no es una cuestión de ignorancia, ni es un problema de carácter intelectual. Este rechazo es más bien un asunto de la voluntad. Es un asunto de la voluntad. No es alguien que piense que es muy inteligente e inteligentemente está rechazando a Cristo. No. Esta incredulidad, este no creer, es un rechazo de la voluntad de una persona. Y el rol del Espíritu Santo es declarar que no creer en Cristo y rechazarlo es un pecado, el peor de los pecados. Él declara culpable a los seres humanos de rechazar creer en Jesús como Señor y Salvador. Y este es el pecado final que condena. Miren lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16 al 19. Juan capítulo 3, versículo 16 al 19. Seguramente usted ha leído el versículo 16, pero miren lo que dicen los versículos siguientes. Juan 3, 16 al 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo,
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Aquí vemos claramente que el no creer en Cristo no es un asunto de intelectual, es un asunto de la voluntad. Y el no creer en Cristo es el pecado final que condena. El pecado de incredulidad abarca todos los demás. La esencia del pecado es no aceptar a Cristo. Y lo primero que hace el Espíritu Santo es que muestra el pecado de incredulidad de los seres humanos. Eso es lo primero que hace el maravilloso Espíritu Santo. Lo segundo, mire lo que dice el versículo 10, Juan 16:10. Dice así que también el Espíritu Santo convencerá de que de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, no me veréis más. ¿Qué significa esto? La expresión convencer al mundo de justicia debe explicarse a la luz de lo que sigue de inmediato, que es que Cristo iba al Padre y no le vería más. ¿Y qué significa esto? Que el Espíritu Santo, y esto es lo segundo que hace el Espíritu de Dios, expone la verdadera justicia de Cristo. El Espíritu Santo expone que la verdadera justicia de Cristo. En primer lugar, mire muy bien su Biblia, por favor. No mire la pantalla, mire su Biblia. El Señor le está hablando específicamente ¿a quién? A sus discípulos. Hay un cambio aquí en este versículo de la tercera persona que está hablando en el versículo 9 a la segunda persona. Aquí en este versículo el Señor les empieza a hablar ¿a quiénes? A sus discípulos. Él les dice de pecado, perdón, de justicia, por cuanto voy al Padre y que no me veréis más. Les está diciendo a ellos, ustedes no me van a ver más. Ahora, ¿en qué momento los 11 discípulos, porque ya había salido Judas ahí, los 11 discípulos no volverían a ver más a Cristo? En el momento de la ascensión, cuando Cristo finalmente vaya al Padre. Y esta declaración no solo muestra la partida de Cristo, sino también la recepción y la aceptación del Padre de su vida, de su muerte y de su resurrección. Que el Padre reciba a Cristo o que lo haya recibido, demostró que Él fue justo en toda su obra cuando estuvo en el mundo. El mundo crucificó a Jesús, lo trató como un asesino, lo trató como un malhechor y le dio muerte porque lo declaró injusto. Pero que Cristo haya resucitado, que se haya levantado de la muerte, que luego haya ascendido a los cielos a estar a la diestra del Padre, significa la aceptación de Dios Padre. Fue la manera de Dios de contrariar el veredicto hecho por los hombres y así testificar de la inocencia de Jesús. Fue la reivindicación de su justicia en vida y su entrada en la gloria con el Padre. Mire por un momento y vamos a Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2. Dice Hechos 2, 22 al 24. Dice así, y está hablando Pedro en la primera predicación. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual que Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y mire más adelante ahí mismo en Hechos 2, versículos 32 y 33. Versículo 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, este hecho es el que demuestra la justicia de Cristo. Y el Espíritu Santo es el encargado de mostrar que Cristo fue justo. Que Cristo no fue un malhechor como fue denunciado cuando lo llevaron a la cruz. No. Lo que hace el Espíritu Santo es exponer el error del mundo de creer que Cristo fue injusto. El Espíritu Santo muestra cómo Cristo sí fue justo. Y es debido a su justicia que el creyente, que usted y yo podemos ser justificados y aceptados ante Dios. El Espíritu Santo, además, no solo muestra
que el mundo carece de verdadera justicia, sino que solamente hay uno que es justo y que solo por él podemos tener vida eterna. Sin esta maravillosa obra, los hombres no pueden llegar a la salvación, no pueden ser aceptados por Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo, el maravilloso Espíritu Santo, expone la verdadera justicia de Cristo en el mundo. Ese es el segundo punto. El tercer punto de la obra del Espíritu Santo en el mundo es que expone el juicio en el que está el mundo. El Espíritu Santo expone el juicio en el que está el mundo. Mire el versículo 11. Dice también, el Espíritu Santo convencerá de que de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Este versículo dice que el mundo ha sido juzgado por Dios y el Espíritu Santo es quien expone ese juicio. La razón por la cual Dios ha ejecutado juicio sobre el mundo es porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Miren capítulos atrás, Juan capítulo 12, versículo 31. Juan capítulo 12, versículo 31, lo que dice también nuestro Señor Jesús, dice así: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es muy parecido y es muy similar estos dos versículos. Esto significa que debido a la condena del diablo, a la condena permanente del diablo, el mundo de los incrédulos está bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás es su príncipe, porque Satanás es su dirigente. Y Dios ya ha juzgado a este príncipe y a los que lo siguen. El mundo fue influenciado por Satanás. Y esto se demuestra en que no reconoció a Cristo como el Señor justo del mundo y lo llevó a la muerte. El juicio al que Jesús ha sido sometido no sirvió para juzgarle a él, sino a quién, al mundo. Porque al condenar a Cristo, el mundo se condenó a sí mismo. Ahora Cristo se ha convertido en el juez principal del mundo y quien se encarga de exponer que el mundo ya está condenado es el Espíritu Santo. Él trae a la luz que el veredicto de Dios sobre el mundo ya está hecho y no tiene reversa. Sobre el mundo y sobre todos aquellos que no reconocen a Cristo como Señor y Salvador. La realidad del juicio y la responsabilidad del mundo es expuesta por el Espíritu a través del Evangelio. Es expuesta por el Espíritu Santo, mostrando que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Claro, esto no anula la influencia de Satanás en el mundo hoy en día, porque en un futuro va a ser totalmente destruido. Satanás todavía influye, pero por ello es tan necesario la obra del Espíritu Santo, ya que Él expone que el mundo no es bueno, sino malo, que el mundo no tiende a mejorar, sino a empeorar. Es el Espíritu Santo quien expone que los hombres ya están condenados y no tienen salida a menos que miren a Cristo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en los incrédulos, que dice, estás condenado sin Cristo. Tienes el destino del infierno eterno. Esas son las tres obras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo expone el error con respecto al pecado de incredulidad, a la justicia de Cristo y al juicio de Dios. La pregunta es, ¿cómo hace esto el Espíritu Santo? Y déjeme decirle que no es a través de campañas de milagros o maratones de televisión, no. Lo hace a través de la predicación fiel de la palabra de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 al 5. 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 al 5. Dice así, y está hablando aquí Pablo. 1 Corintios 2, 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y mire otro versículo,
Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Aquí nos está diciendo que el Espíritu Santo obra a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, dice así. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de nosotros. Mis hermanos, conforme predicamos pecado, justicia y juicio, probamos la verdad necesaria para que el Espíritu Santo lleve a cabo su gran obra. Predicar del pecado, predicar de la justicia y predicar del juicio no es lo más popular hoy en día, pero es la muestra de la obra del Espíritu Santo en una iglesia. La respuesta de las personas puede ser endurecimiento o arrepentimiento. Sin esto, el Espíritu no puede regenerar los corazones de las personas. Los que responden en arrepentimiento es debido a que han nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo. Y los que no son aquellos que han endurecido sus corazones. Pero por eso es tan importante predicar del pecado, de la justicia y del juicio. Porque es la manera como el Espíritu Santo obra en el mundo para traer a los hijos de Dios a salvación. El Espíritu de Dios lleva a cabo su obra por medio de la predicación del Evangelio. Esta es la obra del Espíritu Santo en el mundo. Pero bueno, ya vimos cuál es la obra en el mundo. Ahora, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en la iglesia? Y miren lo que dicen los últimos versículos del texto que estamos estudiando. Versículos del 12 al 15. Dice así, Juan 16 del 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y aquí estamos viendo la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y desde este versículo, el Señor comienza a hablar de la labor del Espíritu Santo en los creyentes. Deja de hablar del mundo y pasa a hablarles a sus discípulos exclusivamente. Lo que ahora el Señor Jesús va a enseñar es la labor del Espíritu Santo de dirigir a la iglesia a la verdad. Y el versículo 12 comienza diciendo que todavía faltan algunas cosas que Cristo debe decirle a los discípulos. Estas muchas cosas se refieren a nueva información que el Espíritu Santo revelará en el futuro a los discípulos para que ellos se las digan a la iglesia. Esta nueva revelación es diferente a la labor del Espíritu Santo de recordar las palabras que Jesús había pronunciado durante su ministerio. Mire, por favor, en el capítulo 14, versículo 26. Capítulo 14, versículo 26. Dice así, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y mire lo que dice después, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, por un lado, el Espíritu de Dios iba a recordarle a los discípulos las palabras de Jesús, como son los sucesos que se narran en los evangelios, ¿cierto? Pero por otro lado, en el futuro habría una nueva revelación. Iba a haber nueva información que el Espíritu Santo iba a relevar para la iglesia. Por ejemplo, la enseñanza de la inclusión de los gentiles. Eso es algo que el Señor Jesús no lo habló tan claro como lo van a hablar los apóstoles. O, por ejemplo, cómo se debe organizar la iglesia. El Señor Jesús tampoco lo habló. Eso lo iban a hablar más adelante los apóstoles. ¿Cómo lo iban a hablar ellos? Porque el Espíritu Santo les iba a revelar, esas nuevas cosas. Ahora, ¿por qué Cristo no podía darles toda la información? Y la respuesta es porque ellos no tenían todavía al Espíritu Santo. Lo que a ellos le faltaba para entender todo era la presencia del Espíritu de Dios en sus vidas. Sin el Espíritu morando en ellos, el Señor no puede revelar más en ese momento porque ellos no hubieran comprendido. Y entonces, aquí viene otra pregunta, y es, ¿cuál iba a ser la obra del Espíritu Santo en aquellos que iban a creer? Y este texto nos dice que son dos las funciones del Espíritu Santo en la iglesia o en los creyentes. Y la primera de ellas es que el Espíritu Santo guía
a toda la verdad. Mira el principio del versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿qué? A toda verdad. A toda verdad. Y este versículo reafirma que lo que les faltaba a los discípulos para entender la enseñanza de Jesús es el Espíritu Santo, ya que Él es quien guía a toda la verdad de la palabra de Dios. Aquí se define al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Y esto significa que Él es la verdad en persona. Él es la verdad en persona. La palabra guiar es literalmente ir delante o liderar el camino. Otra manera de traducir esta palabra es enseñar, enseñar, y así la traducen en Hechos capítulo 8, versículo 31. Hechos capítulo 8, versículo 31 dice así, y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aquí está hablando de cuando Felipe se encontró con el etíope y él empezó a enseñar. Y es la misma palabra que guiar, que guiar. Por lo tanto, el Espíritu Santo le enseña al creyente que la verdad. Ejerce influencia en el Hijo de Dios y le muestra el camino hacia la verdad. Si usted entiende la palabra de Dios, usted la entiende no porque usted sea muy inteligente, no, no porque usted sea muy capaz, porque su coeficiente intelectual sea muy alto, no. ¿Sabe por qué no? Porque lo que se habla aquí en la Escritura son verdades divinas y no podemos entenderlas si no tenemos a la divinidad en nosotros. No podemos entenderlas si el Espíritu de Dios no nos ilumina y nosotros podemos comprenderla. La obra de que podamos entender la verdad es una obra solamente del Espíritu Santo. Pero mire el versículo que es tan importante. Dice ahí el versículo 13, la segunda parte. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará ¿qué? Todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿no? Mire, la importancia de esto no está centrado incluso en que el Espíritu Santo guía al creyente a la verdad, sino que lo guía ¿qué? A toda la verdad, dice ahí, a toda. Él los guiará a toda la verdad. La tarea del Espíritu Santo con los discípulos es guiarlos para que ellos pudieran comprender toda la profundidad de la revelación que aún no entendían y las que iban a venir. Y esa expresión, toda la verdad, también involucra el cuerpo entero de la revelación. Y esto es sumamente importante, hermanos, porque el Espíritu Santo nunca pasa por encima de un tema. El Espíritu Santo nunca pasa por encima de un tema. Nunca insiste en un punto de doctrina a costa de todos los demás. Una iglesia guiada por el Espíritu predica toda la verdad y no un solo tema. Predica el amor de Dios, pero también la justicia de Dios. Habla de la salvación eterna, pero también de la condenación eterna. Enseña de la libertad cristiana, pero también de la responsabilidad que tiene el creyente de obedecer. Esta verdad a la que el Espíritu Santo guía a los creyentes es completa, es total. El Espíritu Santo no deja algo que decir, sino que siempre va a guiarnos a nosotros a conocer toda la Escritura. Pero además, miren lo que dice el texto. Dice que esta verdad a la que el Espíritu Santo guía a los creyentes está en perfecta coordinación con las enseñanzas de Cristo. Está en perfecta coordinación a las enseñanzas de Cristo. Y a esto se refiere cuando dice que el Espíritu no hablará por su propia cuenta. El Espíritu de Dios no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo hablará ¿qué? Lo que es coherente con las enseñanzas de Cristo. Ese es su cuadro de referencia. Y cualquier cosa que se salga de ahí no es palabra de Dios. Por eso, cuando a veces escuchamos que hay un nuevo mensaje, que hay una nueva revelación, eso trae muchas dudas. Porque, y déjeme decirle, hermano, algo que yo aprendí, todo lo nuevo hoy en día no está bien.
Lo que debemos estudiar es lo que está en la Escritura, lo que es coherente con la enseñanza de Cristo, del Cristo histórico en los evangelios. Si algo se sale de ahí, póngale signos de interrogación. Dude de eso, porque eso no es una obra del Espíritu Santo. El versículo dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todas las cosas que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Es muy importante entender esto. Pero además, el texto no se queda ahí. Aparte de recordar las enseñanzas de Jesús y ampliar su entendimiento, el Espíritu Santo ahí dice, y ya hablamos algo de esto, dice que nos hará saber las cosas, o más bien les hará saber a los discípulos las cosas que habrán de venir. Y esto es nueva revelación de la verdad. Y déjeme decirle y póngame atención, es exclusivamente para los discípulos. Aquí Cristo les está hablando a quiénes, a ellos. Ahí no les está hablando, no está hablando como ahorita veíamos en tercera persona, a todos los cristianos, sino que les está diciendo a los discípulos, a estos 11 hombres, les hará saber a ellos las cosas que habrán de venir. Por eso es que hoy en día nosotros creemos y lo sustentamos con la Biblia. Hoy en día no hay una nueva revelación. Si hay personas tan atrevidas de decir que tienen una nueva revelación, ¿por qué no la colocan en la Biblia? ¿Ah? Si es palabra de Dios. No, hermanos, hoy en día no hay nueva revelación. Y entonces, ¿a qué cosas se estaba refiriendo el Señor Jesús cuando dice estas cosas que habrán de venir? Bueno, el contexto no especifica, pero puede ser la nueva revelación de los apóstoles y que ellos le iban a escribir a las iglesias, o también los acontecimientos futuros cuando Cristo volviera. Son cosas que todavía no estaban reveladas totalmente y que el Espíritu de Dios iba a revelarle a los discípulos. Pero en cualquiera de los casos, esta nueva revelación sería registrada en el Nuevo Testamento y sería catalogada como inspirada por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Y mire cómo empieza desde el versículo 19. Segunda de Pedro capítulo 19. Dice así, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la principal obra del Espíritu de Dios en la iglesia es mostrar la verdad de la Escritura. A los apóstoles les recordó las palabras de Cristo, profundizó en su conocimiento y les reveló nuevas verdades. Por aplicación, hoy en día el Espíritu Santo cumple la misma función de guiarlo a usted y a mí, de guiar a los creyentes a la verdad, pero no al revelarle nuevas verdades, sino al iluminarlos para entender estas verdades. El Espíritu Santo no solo es el agente de la salvación de las personas, sino que se encarga de enseñar a los creyentes la verdad. Es quien nos guía para entender la palabra de Dios. Los creyentes entendemos la palabra y la obedecemos porque es el Espíritu Santo quien nos da la capacidad de hacerlos. Y déjenme llevarlo a un versículo más acerca de esto. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 9 al 14. Primera de Corintios 2, del 9 al 14. Dice así, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios han preparado para los que le aman. Pero siga, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y versículo 14, pero el hombre natural, obviamente no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender,
porque se han de discernir como espiritualmente. Si usted, mi hermano, entiende la palabra de Dios, si usted obedece la palabra de Dios, no es por usted, es porque el Espíritu de Dios lo ha guiado, le ha enseñado la verdad. Por el contrario, y esto es algo muy importante a tener en cuenta, donde no está el Espíritu Santo, no se valora ni se estudia la Escritura. Donde no está el Espíritu Santo, se exaltan más los sentimientos y las visiones personales. Este tipo de lugares hace que las personas no pongan su mirada en la verdad de la palabra, sino que pongan la atención en una persona o en las experiencias. Esta no es una obra del Espíritu Santo, porque lo que hace el Espíritu es conducir a las personas a la palabra de Dios. Él es quien nos guía a toda la verdad de Dios. El Espíritu Santo hace que los verdaderos creyentes tengan un mayor aprecio por las Escrituras y los establece más en la verdad. Y si usted, mi hermano, cada día ama más la verdad de Dios, cada día está más devoto por la palabra de Dios, es una obra maravillosa del Espíritu Santo. Esa es la primera obra del Espíritu de Dios en la iglesia, y es que nos guía a la verdad. La segunda obra del Espíritu Santo es que glorifica a Cristo, glorifica a Cristo. Miren los últimos versículos de nuestro texto, versículos 14 y 15. Dice así: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La obra final que Cristo afirma que el Espíritu Santo hace es la de glorificarlo a Él. Cuando el Señor dice, Él me glorificará, se refiere a que el Espíritu Santo guía al creyente a mirar a Cristo. El Espíritu glorifica a Cristo por medio de darle a conocer. El versículo dice ahí, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y luego el versículo 15 es casi lo mismo, es casi idéntico, pero menciona que todo lo que tiene el Padre es de Cristo. Y esto muestra la relación íntima entre la Trinidad. La labor del Espíritu Santo de glorificar a Cristo por medio de darlo a conocer es una labor trinitaria. El Espíritu Santo muestra quién es Cristo debido a la relación que tienen, así como Cristo la comunica debido a su relación con el Padre. La afirmación que estos versículos hacen es muy importante, pues declara esto, declara que aquello que no apunta a Jesús, que no reconoce su preeminencia y gloria, deshonra al Padre, puesto que Él es la fuente de todo lo que Jesús tiene. El Padre está obrando en el Hijo y el Hijo en el Espíritu para que éste glorifique a Cristo. Hermanos, cuando una iglesia levanta la atención hacia Cristo, entonces esto es una señal de que el Espíritu de Dios está ahí. Si en un ministerio las personas son conducidas a Cristo, si se les muestra que Él es el Hijo de Dios, que solo en Él hay salvación, si se logra que en una congregación los pensamientos más elevados y honorables sean hacia Cristo, y si la iglesia inclina sus afectos hacia Él, entonces esto es una señal segura de que el Espíritu Santo está obrando en ese lugar. Mire lo que dice 1 Corintios 1:23. ¿Cuál es el deber de la iglesia? 1 Corintios 1:23. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Predicar a Cristo, mostrar a Cristo. Y eso es una obra del Espíritu de Dios. Por ello, cuando en una iglesia el centro no es Cristo, la conclusión es que el Espíritu Santo no está obrando ahí. De hecho, una iglesia deja dudas cuando se habla más del Espíritu Santo que de Cristo. Martín Lutero dijo esto: donde Cristo no es predicado, no hay Espíritu Santo para crear, llamar y juntar al pueblo de Dios. Donde Cristo no es predicado, no hay Espíritu Santo para crear, llamar y juntar al pueblo de Dios. Y una cita más, teólogo inglés, J.I. Packer,
hablando de la obra del Espíritu Santo, dijo esto: es como si el Espíritu estuviera detrás de nosotros, lanzando luz sobre nuestros hombros para que veamos a Jesús, a quien tenemos en el frente. El mensaje del Espíritu nunca es: mírame, escúchame, conóceme. Más bien es: mira a Cristo, observa su gloria, óyele y escucha su palabra. Ve a Él y recibe vida. Conócele y prueba el regalo del gozo y la paz. Ese es el mensaje del Espíritu Santo. Que miremos a Cristo, no que lo miremos a Él. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? En primer lugar, expone el error del mundo de su pecado de incredulidad, de que Cristo es justo y que el mundo ya ha sido condenado. Además, el Espíritu Santo guía a los creyentes a la verdad y a glorificar solamente a Cristo. Si esto no se cumple y se exaltan más otras supuestas obras del Espíritu, pues eso no es obra del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos y dependemos del Espíritu Santo. Lo necesitamos y dependemos de Él. Lo necesitamos para seguir siendo fieles y hacer la obra a su manera y no a la nuestra. Es fundamental lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra iglesia y debemos permanecer fieles a eso, porque eso nos está mostrando que vamos a exaltar a Cristo. De eso se trata, la obra del Espíritu Santo. Oremos, por favor. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Espíritu de Dios, sin ti no podemos hacer la obra. Sin ti no podemos entender tu palabra. Sin ti no hubiéramos sido convencidos de que hay pecado en nosotros, de que Cristo es justo y de que si no nos arrepentimos ya hemos sido condenados. Espíritu de Dios, hemos visto esta obra cuando éramos incrédulos, cómo nos has convencido de pecado, cómo nos has convencido de que tú, Cristo, y solamente tú, Cristo, eres justo y necesitamos tu justicia para llegar al Padre. Y que si no lo hacemos ya hemos sido condenados. ¿Cómo te necesitamos, Espíritu de Dios, también para entender tu palabra, para ser santificados por tu palabra, por tu escritura? ¿Cómo te necesitamos, Espíritu de Dios, en esta iglesia para glorificar solo a Cristo? Tú no estás para que hablemos de ti, sino para glorificar a Cristo, al único, a predicar a Cristo y a este crucificado. Espíritu de Dios, haz la obra en nosotros, cada día más y más, Espíritu Santo. Cada día llévanos a glorificar más a Cristo. Cada día llévanos más a la verdad y a crecer en ella. Te necesitamos, Espíritu de Dios, y necesitamos que obres en nuestra vida. En tu nombre hemos orado, mi Señor. Amén.